waste another minute. No, I won't. I'm a man on a mission. De repente se habla que no se puede hacer todo en esta vida y es cierto, no podemos hacer todo, no podemos cargar la Virgen, tronar los cohetes, hacer la plegaria, pero hay gente que hace magia con el tiempo y hoy tenemos una invitada, que hace una magia impresionante con el tiempo. Es una invitada que tiene sus propios emprendimientos, su desarrollo, labora en cuestiones que impactan socialmente a un país que hoy estamos arrancando en Líderes Superhéroes. Es nuestra primera invitada de este país. En un momento hablaremos de dónde estamos hablando, de qué empresaria, qué superhéroe estamos hablando el día de hoy. Y aparte de eso, tiene un mensaje tan impactante porque ha subido a la tarima. Es alguien que ya está en escenarios compartiendo mensajes poderosísimos con la gente. Pero antes de hablar de esos mensajes poderosos, de esta empresaria increíble, quiero darle la bienvenida a la voz de Latinoamérica, la voz que acaricia el alma desde dentro. Ese hombre con esa voz, híjole, increíble, impresionante, mi querido don René Durán desde Colombia. Mi querido René, ¿cómo estás? Un poquito callado porque está cerrado tu micro, hermano. Siempre he dicho que si uno activa, le quita el mute a los micrófonos, van a funcionar. Jorge, qué placer saludarte y qué placer saludar a quienes están con nosotros en De Líder a Superhéroe. Estamos listos para irnos con la invitada. Muchísimas gracias, mi querido René. Pues estamos listos para irnos con la invitada. René, te tengo un chisme. Estamos abriendo país nuevo para Líder a Superhéroe. Sí, señor. Nos estamos yendo hasta RD, hasta República Dominicana. Un placer tener aquí a Annie Mirelli. Annie Mirelli no solamente es empresaria, no solamente es superhéroe, también es speaker, también es presidenta de la International Coaching Speaker Federation en ese hermoso, hermoso país de República Dominicana. Mi querida Annie, ¿cómo estás? Bienvenidísima a Líder a Superhéroe. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, chicos. Yo súper emocionada, muy contenta de estar aquí entre dos superhéroes también. Que me hayan hecho esta invitación es un honor y me place poder compartir con toda su comunidad. Muchísimas gracias, Annie. Pues nosotros muy emocionados de tenerte aquí, de recibirte aquí. Obviamente hoy vamos a platicar acerca de quién es Annie, qué decisiones han tomado, qué la tiene hoy, dónde está, cómo tiene ese impacto, cómo ha logrado ese impacto, no solamente social, un impacto realmente importante. Mi querido René, te presento a mi querida Annie Mirelli. Ani, qué gusto saludarte y qué bueno saber que a través de lo que vienes realizando en República Dominicana como eje, ¿no? Porque desde ahí te vas expandiendo por muchos lugares, pues estás dejando huella, estás dejando una marca. Y de eso es lo que precisamente hoy vamos a estar hablando con Ani. Pues comencemos por contarnos o porque nos cuentes quién es Ani, cómo te defines. Bueno, comenzando con esa pregunta que siempre me resulta muy interesante. Lo primero es que soy netamente dominicana. Amo mi país. Siempre que tengo la oportunidad, ahí lo saben los demás que compartimos chats, digo, un abrazo desde mi hermosa República Dominicana, un abrazo, un saludo desde mi linda República Dominicana, porque definitivamente nací en esta media isla que tiene tantas características lindas y que me encanta recibir definitivamente a todas las personas que de alguna manera, sea por vacaciones, por trabajo o cualquier situación, pues puedan venir a mi tierra y que yo poder aquí recibirlos, ¿verdad? Y abrazarlos y enseñarles todo lo lindo que aquí tenemos. Y por supuesto, ya como profesional, pues me he ido desarrollando en áreas que tienen que ver con la comunicación, a pesar de que no era mi fuerte para nada cuando era una niña, simplemente era una niña que le gustaba leer. Eso sí te puedo decir, o sea, siempre aprendí de mi papá, sobre todo el amor a la lectura, hice hábitos de lectura desde muy temprana edad. Me eduqué muy rápido, vamos a decir así, siempre fui una niña de estudios, vamos a ponerlo desde ese punto de vista, y amé los libros desde el principio. Y eso pues hizo que de alguna forma, como ya era un poco tímida, pues me ensimismara y el rincón de mi habitación o el rincón de la sala eran mis lugares favoritos.
llegaba la visita, llegaban los tíos, los familiares y demás, y yo simplemente pues me quedaba, saludaba y me iba otra vez a mi rincón. Soy melliza, además de todo, y era muy fácil, muy, muy fácil hacer comparaciones. Entonces, la simpática y la, y la no simpática era yo. Yo era muy tímida, era simplemente esa niña que se resguardaba en sus páginas, vamos a decirlo así. Pero qué va, la vida me dio muy duro, la vida me puso retos muy importantes. Yo me comencé a dar cuenta de que teniendo mucha información conmigo no tenía la capacidad de compartirla. Y eso me fue haciendo un trabajo mental en ese desarrollo de cuando estamos en horarios de escuela, ¿verdad? Donde el proyecto no solamente había que hacerlo bien y bonito, sino que también había que exponérselo a la profesora y a los demás. Y entonces, al darme cuenta de que no hablaba, o sea, realmente no hablaba, comencé a sacar malas notas, comencé a ser señalada de que por ti sacamos menos, y esas cosas le van trabajando a uno en el cerebro. Y para una niña donde realmente no había opción a la mediocridad, no había opción a dejarlo pasar, no había opción a no me importa, o sea, sí, todo eso iba calando en mi personalidad, eso iba trabajando algo en mi personalidad y un día pues definitivamente pues dije, ya basta, basta de que me sigan señalando, basta de que mi voz no tenga poder, de que no tenga peso y comencé a darme cuenta de que sí me gustaban ciertas personalidades de la televisión. Oye, Entonces, Ani, ajá, O perdón sea, que de te interrumpa. introvertida. Yo no se la vale. compro por nada, ¿eh? Yo la conozco, he tenido oportunidad de verla en más de una ocasión, todas las ocasiones mágicas, pero aparte, la veo súper, yo sí soy un poquito, soy más introvertido. Y eso creo que lo has notado cuando nos hemos visto, Ani. Claro. Pero tú no, o sea, tú eres una fuerza de la naturaleza a la sala en la que entras, haces bailar a la gente, la haces sonreír, conectas rapidísimo. Por eso te digo, no sé, no estoy seguro, pero bueno, Ah, seguramente sí. Ahora, me llama la atención y perdón que te interrumpa, pero hiciste un comentario que me llamó mucho la atención. Dijiste, para una niña que no tenía como opción fallar, que no tenía así como es. opción hacer menos. Por qué Ani Mirelli a esa edad? ¿Qué edad tenías cuando eso sucedía? Bueno, yo te estoy hablando posiblemente de 14 años. Era Fíjate, porque a los 14 extremadamente tímida. Lloraba solita, o sea, me frustraba solita. Y fue fue muy duro, porque como ya tenía mucha información, imagínate tú, ¿qué te puedo decir? Una clase de naturales, geografía, historia, la que tú quieras. Que te prepararas bien, que fueras una buena estudiante, porque te comían los libros, o sea, eras ya un buen estudiante, ¿verdad? Para ese momento, y que simplemente llegaba el momento de proyectarle, ¿te acuerdas la cartulina? O Sí, ¿cómo sea, no? tienes ahí la cartulina, yo era la que agarraba la cartulina, porque no podía más. No, Y con ¿cómo las crees? manos temblando, supongo. Por supuesto, o sea, y sudando, las manos sudando, todo me temblaba, o sea, esa era Ani. Mientras que mis demás amigas eran las que exponían y demás, hasta que cuando te dice el profesor, el tema lo tienen que dividir entre las cuatro, pues había una que era yo, tenía que hacerlo sí así. Pero todo eso, Jorge, yo digo que era un poco tallando la personalidad, era darme cuenta hoy que puedo contar esto así, alegremente y simplemente como parte de un proceso que además nadie me la cree porque definitivamente verme hoy es muy diferente. La vida me ha dado muchas oportunidades de darme cuenta de que cada voz sí tiene una fuerza y que aunque no nos damos cuenta tan al inicio como me pasó a mí, va a llegar porque va a llegar. O sea, sí te vas a dar cuenta de que esa vocecita que tienes ahí dentro le vas a tener que hacer caso sí o sí y que cuando le haces caso, entonces sí eres tú. Porque en aquel momento no era. En aquel momento simplemente me estaba envolviendo en mi espacio seguro, en mi espacio seguro que era simplemente, bueno, yo te podía llenar páginas de todo lo que estaba aprendiendo, pero no podía decirlo en palabras, no podía externarlo en palabras. Entonces, todo eso simplemente fue llevándose
llevándome a la conciencia, llevándome a definir que, ¿por qué no? ¿Qué podía pasar? Simplemente, o sea, de qué me estaba perdiendo, pero qué era lo peor que podía pasar. Y eran dos escenarios, tal cual, siempre. Está el 50 y el 50, no hay de otra. Si decido quedarme así, me decía yo, ¿verdad? En aquel momento, además una cosa que me ayudó mucho, y te hago un paréntesis que de verdad es muy importante, es que las lecturas eran de crecimiento personal, eran de desarrollo humano. Tengo una tía a la que adoro que también aportó muchísimo a esa línea de información, de nutrición, que el primer libro que me regaló fue El rinoceronte. Entonces yo sentía que yo tenía esas capas gruesas, yo sentía que tenía ese gran corazón, yo sentía que tenía la energía, todo eso estaba, pero estaba ahí apretadita, encerrada. Yo no sabía cómo sacar eso, pero sí me estaba formando, sí estaba pasando algo ahí dentro, pero yo simplemente no me atrevía a exponer eso. Entonces, imagínate tú, yo me leí El rinoceronte 15 veces, o sea, todas las veces que te podrás imaginar, y no entendía por qué yo no podía exponer eso que estaba formándose por dentro, hasta que un día dije, vamos, vamos, vamos y le damos. Entonces ahí es donde esa información que me estaba ahí nutriendo, sí leía muchas novelas, mucho Gabriel García Márquez, bueno, Vargas Llosa, o sea, todo eso era muy lindo, pero cuando comencé a nutrirme con temas de desarrollo personal, me di cuenta de que realmente sí tenía mucho que ver conmigo directamente, sí se estaba formando algo dentro de mí que en algún momento, y así fue, gracias a Dios, en algún momento tenía que salir a flote. Y por ahí entonces se comenzó a dar toda esa, no solamente la transformación evidentemente no se da de la noche a la mañana, pero sí la decisión seria contigo mismo sí se da un día. Y ese día entonces arranqué y comencé a darme cuenta de que iba a depender de mí. Entonces ese 50% era o me quedaba así como estaba, frustrándome día por día y cada oportunidad, o tomaba esta otra decisión de dar pasos, dar pequeños pasos. Y ahí les cuento que comencé a ver gente de la televisión que me encantaban. Don Francisco, aquí por ejemplo, una periodista de muchísimo nombre en aquellos tiempos que se llama Nuria Piera. Y yo le decía a papi, yo le decía, yo quiero ser como ella cuando sea grande. Y era una periodista, ya tú te podrás imaginar, con todas las habilidades de comunicación. Y yo decía, sí, yo quiero ser como ella. Yo, mira, me gusta de este tal cosa, me gusta tal cosa. Y yo dije, wow, qué bonito hablan, qué bonito se ven, qué bien son. Y para mí eran como esas referencias. Y comencé entonces a hacer una especie de estructura de aprendizaje. Entonces comencé a escribir, siempre me ha gustado mucho escribir y tengo muchas libretas, muchos cuadernos y comencé, de esta me gusta esto, cuando dijo tal cosa, cómo lo dijo, los ojos lo puso de tal manera, sonrió, se paró, o sea, fue como hacer un levantamiento de cómo lo hacían y así comencé entonces a exponerme con la cartulina, ¿verdad? Entonces, y yo voy a hacer la que ahora que presente tú, Ani, o sea, y a dar esos pininos, ese famoso 1% a la vez, lo comencé a hacer, lo comencé a hacer, lo comencé a hacer. Muy frustrante el camino también, pero lleno de aprendizaje, lleno, completo de aprendizaje. A veces no podía con todo y me rajaba a dar gritos, no te digo que no, pero siempre me quedaba esa lucecita de oportunidad y con la compañía, ¿verdad? Que siempre apoyo el tema de a quienes tienes cerca que te amen, que te dicen realmente lo que te hace falta para crecer. Para mí eso es clave en la vida. Y esas personas que tenía que me amaban eran mi papá, mi mamá, esa tía, o sea, gente que decían, sí, dale, no importa que pasara esto, dale dale a la próxima, tú vas a poder, te vas a dar cuenta que sí vas a poder. Y aquí, y ahí he ido identificando oportunidades y por aquí vamos. Bien interesante todo esto que mencionas, Ani, porque muchas personas se quedan en el miedo, en la sensación de frustración. Y
Hombre, no hay cosa más terrible lo que planteabas. De pronto me identifico también un poco en mis años de niñez. Era lo mismo, el miedo. Pero cuando uno decide enfrentar el miedo, y eso aplica a cualquier miedo que hoy tengan las personas que nos están viendo, ¿cuál es ese miedo que tienes hoy? Lo primero, tomar la decisión de enfrentarlo, ¿no? Exacto. Y decir uno, ok, ya me cansé, me harté de esta situación y voy a tomar una decisión. Ahí llega la decisión que tomas y empiezas a visualizarte ya, a querer, ok, yo me quiero ver, me llama mucho la atención, yo quiero tomar de esta persona esto, de esta otra persona esto, de esto, esto me gusta, para tratar de inventarme una nueva persona, el que quiero Exacto. convertirme. ¿Y cómo empieza a darse todo ese proceso, no? Enfrentar esos miedos, la decisión, los modelos, la visión, y me parece que aquí lo que viene, y ahí sí quisiera ya que me lo contaras, es cómo se va dando ese proceso. ¿Cómo se va dando ese proceso, Ani? Porque ya tomas la decisión, lo enfrentas, dices, ok, y hablas del 1%. Porque es que a veces uno dice, yo quiero comenzar cambios y que se vean ya. Mañana quiero y que esto Exacto. se dé de una vez. Para nada. ¿Fue fácil ese proceso? Para nada, y lo sigue siendo. Todavía estamos en el proceso, de hecho. Estamos hablando de que muchas veces en los tiempos, bueno, te voy a hablar ya, ¿qué te digo? Cuando me toca tomar decisión de elegir universidad, elegir carrera, para una persona que ha venido de una base de estar sola, vamos a decir así, de una base de estar en sí mismo, pues es muy difícil porque fácil que te tocaba cualquier cosa que te mantuviera en un escritorio alejado de los demás, evidentemente, pero ya yo había tomado esa decisión de ser parte de algo más grande. Y algo que me ayudaba muchísimo era que siempre me gustó enseñar lo que sea. O sea que en el uno a uno se me daba. El problema era de 2 en adelante. Entonces ahí sí llegaba todo aquel pavor, pero en el uno a uno sí se me daba. Entonces, algo que siempre estuvo en mí y es parte de mi vocación, de esos súper talentos que Dios nos da, es la vocación de la enseñanza. A mis 6 años ya yo estaba alfabetizada. Mi papá me alfabetizó antes de llegar a la edad correspondiente y de hecho, aquí no sé si se usa en Bolivia y en Colombia. Tú estás en Colombia, René, ¿verdad? En En Colombia Colombia, sí. y en México, pero te saltan un curso. Aquí sí se usa, se Sí, usaba. aquí se hacía, también se hacía. No sé si ahora con el nuevo sistema educativo se Exacto. haga, pero si el estudiante muestra, sobre todo en los primeros años, que uno va Ajá, más avanzado, porque a veces en la casa no lo entran a estudiar de pequeñito, pero en la casa exacto. la mamá, los hermanos lo asesoran, uno llega Así y es. a este niño lo vamos a promover, es el término acá en Colombia. Exactamente. Bueno, aquí te saltaban de curso, ese era el término. Entonces, primero de primaria era el año de alfabetizar, del ya sé leer, de todos, ¿verdad? Entonces, como de kinder, que era el curso anterior, a mí me pasaron a segundo. Porque como Wow. ya había cumplido el tema de la alfabetización, ya yo sabía leer y escribir perfecto, pues entonces ahí simplemente pues no había necesidad de hacerme perder un año para el colegio. Entonces, mira qué bonito pasó. Durante ese periodo, ya teniendo yo mis 6 años, mi mejor amiga, mi vecinita de al lado, jugábamos a la escuelita y evidentemente yo era la profesora. Entonces, imagínate tú. Yo terminé alfabetizando a mi vecina a los Wow. 6 años de edad, Jugando. jugando a la escuelita. Y entonces ahí había que hacer las vocales y que luego las consonantes y luego mamá me ama, ¿verdad? Y comenzamos por ahí y llenábamos cuadernos de la escuelita. Entonces resulta que esta niña también queda alfabetizada a temprana edad. Un año diferente, ¿verdad? Pero queda alfabetizada jugando a la escuelita con profesora Ani. Entonces, se me da eso tan bonito de la vocación de la enseñanza que de alguna manera, pues esa limitante que yo tenía de ese miedo atroz a hablar en público, también había esa necesidad, ese fuego interior de querer enseñarle a alguien lo que ya yo sabía. De hecho, yo uso mucho un hashtag, lo uso mucho en mis comunicaciones digitales que dice lo que aprendo lo comparto porque es justamente eso, para mí tiene sentido la vida cuando
papá Dios te dio ya la oportunidad de aprender algo y que tú puedas pasarle esa información al próximo. Entonces, lo que aprendo lo comparto. Y de ahí entonces, ya a mis edades de elegir carrera y demás, yo decía, cónchale, no, yo no me veo mi vida entera encerrada en una oficina, cuatro paredes o un escritorio sin poder socializar. Y esa visión pues me llevó a tener de frente carreras muy específicas, o sea, evidentemente de medicina nada que ver, de arquitectura podía darse porque era muy aplicadita, ¿verdad? Y se me daba el tema de la parte artística un poquito, pero dije, no, eso no es lo mío, ingeniera, para nada. Comencé a descartar, fue por descarte la elección. Y al descartar, se me comienza, además te daban esos exámenes de aptitudes, ¿te acuerdas? Ya Claro. cuando estabas en los 2 últimos años, aparecían esos exámenes y ahí te salía ese listado de para qué eres bueno, ¿verdad? Entonces, y una de esas cosas que se me daba bueno era la comunicación. Fíjate tú. Entonces ahí yo dije, ¿qué tengo de frente en la comunicación? Bueno, pues tengo la publicidad. Tenía la parte de cine, fue mi primera elección, pero papi dijo, no te vas de este país a estudiar fuera, pero ni loca. Así que sácate esa de la cabeza, me dijo. Entonces, estudiando localmente en mi país, pues estaba la publicidad, que además es una carrera hermosísima y que te daba muchas áreas, te daba oportunidad de desarrollarte en muchas áreas y cuando tomé esa decisión, pues de verdad me sentí feliz, feliz conmigo misma, agradezco muchísimo el haber estado por tantos años en el área de la publicidad, haberme desarrollado en áreas de estrategia, de servicio a cliente, creatividad, por supuesto, y ahí me he desarrollado, bueno, por montones de años. Y luego entonces, pues ya especializaciones, ya un poco más atinadas a lo que iba persiguiendo en un momento determinado. Y una de ellas, que es de las que me agradezco también muchísimo, es una especialización en educación superior, porque esa vocación de enseñanza seguía estando ahí, sigue estando ahí, por supuesto. Entonces me especialicé como máster, como una máster de educación superior con la Universidad de Camagüey en Cuba y ahí entonces comencé a dar clases de manera muy formal a posgrado y maestrías en las áreas de publicidad y mercadeo, que también era otra área afín que tenía desde hacía varios años. Y por ahí andábamos. Ahora, Ani, escucho cosas bien interesantes. Voy a retomar un par de aprendizajes que me han gustado. Uno es para todos los que están en la duda, ¿no? Emprendo, no emprendo, me lanzo, no me lanzo, renuncio, no renuncio a mi emprendimiento, a mi empresa. O a veces, y lo hemos dicho en más de un episodio, ¿no? No se trata de salir y emprender. A veces está el intraemprendedor, ese que emprende cosas impresionantes dentro de una empresa que quizás no es de él, no es de ella, pero híjole, de que dejan huella, dejan huella. Y algo que me queda muy, muy claro es una cosa que nos estás enseñando, que es voltea a ver tu esquina. Es como si estuvieras en el boxeo, ¿no? Y en tu esquina Claro. hay alguien, siempre hay alguien. En tu caso nos decías ya, ¿no? Estaba papá, estaba familia de ese lado, dando ese respaldo. Y muchas veces, para el emprendedor, la emprendedora, el camino se vuelve solitario o se siente solitario, cuando en realidad no lo es. Y Así es. muchos deciden renunciar porque no recurren a su red de soporte, ¿no? A esa esquina que los apoya, que los empuja, que les ayuda. Claro, habrá gente que te diga, detente, no lo hagas, no está bien, has oído sordos si eso no es tu pasión, pero también vas a encontrar gente que sí está en tu esquina. Entonces, ojos abiertos a eso. Y lo segundo que me queda, híjole, me encanta, es, no me gustaba hablar en público, no me gustaba contactar tanto con la gente, me gustaba más mi relación con los libros que con las personas, Sí. pero sentía fuego adentro. Y ¿sabes qué es lo que me doy cuenta? Que solamente en la incomodidad prosperamos, solamente crecemos cuando hacemos lo que nos incomoda. ¿Qué significa? Incomódate, emprendedor, incomódate, emprendedora. Haz las cosas que hoy te dan miedo porque por ahí vas a encontrar crecimiento. Ahora, Ani, esto te va llevando curiosamente a estudiar una carrera que, si regresamos a esa niña que era feliz en un rincón cuando llegaban las visitas y que se devoraba a Julio Verne y a cualquier otro escritor que ni siquiera era para su edad, ¿no? Y Así te lo es. digo, te lo dice un fan de Edgar Allan Poe que también empecé a leerlo muy niño, ¿no? Eh, te puedo decir algo,
eliges una carrera que de manera natural, como que no era lo que cualquiera hubiéramos esperado. Y Annie decide, vámonos a estudiar publicidad, vámonos a aprender el marketing, vamos a aprender relaciones públicas porque está dentro de, y vamos a aprender educación. Ya cuando estás en ese combo de aprendizaje, ¿qué sigue para Annie? ¿Qué pasa después de que Annie va estudiando? Tú sabes que algo muy bonito, Jorge, es que te vas dando cuenta de que emprender conlleva conlleva una serie de compromisos, conlleva una decisión de ponerte de frente muy claro para qué lo estás haciendo, porque si el para qué no está claro, la verdad es que se van distorsionando los quehaceres, las tareas se van a ir modificando y luego no te vas a sentir tan bien de haber emprendido. Y en esa ocasión, pues cuando yo comienzo a trabajar en grandes multinacionales del área de la publicidad que estaban asentadas ya en mi país, me comienzo a dar cuenta de que realmente muchos clientes y marcas pues me estaban tocando la puerta por fuera. No de los que manejaba, evidentemente siempre hay un respeto increíble y absoluto de la ética, pero sí comencé a darme cuenta de que había mucha necesidad, de que el mercado necesitaba crecer en cuanto a la oferta. Y tomo la decisión entonces sí de emprender y pongo mi propia firma de publicidad. Wow. Entonces, fue un proyecto hermoso, digo fue porque ya no existe, lo tuve ya por varios años y ya hoy lo he soltado de manera muy consciente y feliz, pero sí tomé la decisión de tener mi propia firma, ya tenía mucha información, ya me había certificado y capacitado en áreas en las que ya eran importantes en el desarrollo de una marca o de una empresa y comencé entonces a dar ese servicio ya de manera directa. Me encantó poder aportarle a un equipo de trabajo nuevo, ¿ok? O sea, de gente que no tenía la experiencia y que comenzó entonces a formarse con el método ANI, ¿verdad? Vamos a decirlo así, y que pudieran ser, y que de hecho hoy en día son grandes profesionales del área, trabajando también en multinacionales y entregando todo ese talento. De hecho, una persona que te puedo hacer referencia es Vilma Núñez, que creo que ustedes también conocen. Por Creo que me supuesto. suena conocida. Vilma, por ejemplo, comenzó a trabajar en Llenera, se llamaba mi agencia, bien tan característica como lo es hoy, es la misma Vilma de siempre, llena de preguntas, llena de energía, de querer más, de entregar más, de hacerlo cada vez mejor, de implementar métodos. Esa es la misma Vilma que vemos en las redes sociales y estuvo 3 años trabajando conmigo en Llenera y de hecho desde Llenera le llegó la aprobación de la beca que le dio el salto hacia capacitarse en Madrid. Y luego, bueno, pues ya emprendió a unos niveles y bueno, y seguirá, no tiene fin, Vilma no tiene fin. Emprendió ya en un camino que definitivamente le ha dado toda la oportunidad y ella ha sabido aprovechar la oportunidad como para poder ser la súper profesional que hoy en día nosotros tenemos de frente y ya al servicio del mundo completo, ¿eh? By the way, o sea, estamos hablando de que trascendió fronteras hace rato, ¿ok? Entonces, esa oportunidad de como agencia fue muy linda. Fue una experiencia bellísima donde no solo Vilma, evidentemente también muchos otros pudieron aprovechar el know-how interno, ¿verdad? Esa información de los diferentes clientes que manejamos en la agencia y ya luego a partir de ahí pues hacerse camino de una manera realmente impresionante. Bueno, Bueno, ¿cómo se ha ¿cómo se ha ido ido todo el todo el recorrido, no? Así es. Del miedo pasamos a la compañía y no solamente todo el trabajo que te ha ido llevando, que te ha ido sumando. Me quedé pensando, y no quiero dejar este punto porque me parece importante, aunque ya estamos en una edad ya más grandecita, voy a volver a Estamos cuando estabas jóvenes, leyendo. estamos chavos, René. No, 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 no. Nosotros ya no estamos grandes, estamos jóvenes todavía. Todavía, así es. Claro, ¿no? Y el proceso de crecimiento
continúa. Entonces, hay un punto y es, tenías la información y aquí viene algo importante para enfocarlo un poquito con la gente que particularmente le tiene pavor a hablar en público, por ejemplo. Ahí para entregarles un tipcito y yo creo que tú me lo vas a corroborar y es, claro, si tienes información, como en tu caso, de pronto te enfrentas al miedo a hablar en público, pero tienes contenido. Te frena el hecho de no saber cómo, de sentir la incomodidad, de la ansiedad, de los nervios, de que me tiemble la voz, las manos y demás. Pero tú tenías algo que es muy importante para convertirse en una persona que tenga algo que transmitir. Y es tenías la información. Y a veces hay muchas personas que se quedan cortos en ese aspecto porque no tienen que decir. Así es. Pero te digo algo, René, yo creo que todos sí tenemos algo que decir. Hoy en día, bueno, ya me salto un poquito a lo que está pasando hoy en día. Hoy en día soy master trainer de la federación y enseño a hablar en público. Y yo le pongo un ejemplo muy simple a las personas que se sientan delante de mí en cada entrenamiento y le digo, ¿sabes hacer un jugo de limón? Y todo el mundo, pues por supuesto que se ríe. Y entonces le digo, ok, enséñame cuál es tu método. Ok, cuéntame cómo lo haces tú. Porque quizás tu jugo de limón es bueno, porque es sabroso y punto. Entonces le pongo ese ejemplo simple porque yo creo que de alguna manera lo que nos falta es identificar que realmente tenemos autoridad en algo. Y ese algo puede ser cualquier cosa. Hablar en público no requiere de una necesidad de un contenido, requiere de tu habilidad para decir ese contenido. Y tú y yo pudiéramos estar manejando el mismo contenido. Tú lo vas a decir de una manera y yo lo voy a decir de otra. Entonces, de alguna forma, este recorrido, sobre todo estos 2 últimos años, me han servido para darme cuenta de que empoderar a una persona a que tome la decisión, perdón, habiendo tomado la decisión de elevar esa destreza, de cómo hacerlo, la verdad es que montarse en esta plataforma no es difícil. Es más bien darle las herramientas para que montado ahí ya lo haga de manera constante y se autoperfeccione de acuerdo a las herramientas que lo pudimos dar en un entrenamiento. Para mí no es muy complicado. Yo he tenido casos muy, muy exageradamente complejos donde evidentemente pues es un asunto de elevar la conciencia de qué es lo que se está diciendo para desmontar esa creencia que lo está limitando para poder hacerlo. Entonces tiene mucho que ver con que destrezas de comunicación, mira, sí, trabaja el tema de la voz, vamos a hablar de inflexiones, vamos a hablar de lenguaje no verbal, vamos a hablar de lo que tú quieras, de qué cosas, cómo te puedes preparar, de cómo hacer una buena entrada, cómo vas a cerrar de manera espectacular. Eso te lo pongo a leer en un libro y lo vas a saber. El tema está en que realmente identificar un tema debería ser primero tu día a día. Porque luego, si viste una película anoche, por ponerte otro ejemplo, fuiste al cine con tu esposa anoche, cuéntame cómo te fue o cuéntame qué aprendiste de la película. ¿Sí o no? Claro que sí que vas a poder contarle a los demás qué fue lo que sacaste de eso, sea bueno o malo. Ya la destreza la vas a obtener. Claro, hay herramientas, definitivamente para eso estamos ahí entrenando a la gente. Pero luego el contenido, de verdad que me, con respecto a enseñar a hablar en público, el contenido tiene menor peso. A eso sí me voy. Ahora, si hablamos de contenido como tal, sí, hay que formarse y tiene que formarse de manera estricta y tenemos primero que ser antes de parecer. Entonces, ahí sí, para eso están los libros, ahí sí está la comunidad, ahí sí está este tipo de programas, de plataformas que nos dan información para nutrirnos, para irnos llenando en un vaso que nunca se va a llenar, en un vaso que siempre va a tener hueco para más. Claro. Entonces, cuando tenemos esa base, nos vamos nutriendo poco a poco, el compromiso sí es uno, que es el propósito común que todos vamos a poder manejar, que todos tenemos en general, que es el de servir. Si tú tienes un buen contenido, sírveme comunicándomelo. ¿Y cómo me lo vas a comunicar? Ya te estás nutriendo, pero me lo vas a comunicar de la mejor manera posible porque lo sabes hacer.
Y ahí es donde se da esa combinación de lo que debe ser esa base de buen peso, porque tienes una información de valor que comunicar, y luego esa otra base que son las destrezas para poderlo llevar de la manera adecuada. Te voy a decir algo, mira, yo hablo mucho en mis entrenamientos del regalo, y el regalo es, pues te decía hace un momentito, tú tienes un contenido y yo tengo el mismo contenido. Nos leímos el libro de las 7 leyes, por ponerte uno que todos Sí, sí, conocemos. Las 7 leyes de lo que tú quieras, porque hay muchas, ¿verdad? sí, Así muy sí, sí, fuerte. sí. Ok, las 7 leyes del liderazgo, no sé qué, perfecto. Lo leímos los dos. Tú aprendiste desde tu base, desde tu experiencia aprendiste algo, yo leí otra, pero al final es el mismo contenido. ¿Qué vamos a exponer? Tú lo vas a comunicar de una manera y yo lo voy a comunicar de otra, por las habilidades que cada uno maneja. Pero eso, de alguna forma, sí ya lo estamos entregando. No hay manera de que lo hagamos mal, porque el contenido ya era bueno, ya era de valor. Aquí lo que está, la diferencia va a ser cómo Jorge, René o Ani lo hacen diferente, lo hacen impactante o lo hacen más impactante. O sea, no hay de otra, no hay cómo fallar. Simplemente es darnos la oportunidad de que en cada vez que tengamos ahí una responsabilidad de tomar un micrófono en mano, lo podamos hacer con el alma, con el corazón y entregándolo todo para este público. Me parece que por ahí es la cosa. No, bueno, y es que, René, no la has visto en vivo. O sea, yo la he visto en vivo y es muy interesante porque es contenido muy poderoso, es un mensaje fuerte, es un mensaje directo, es un mensaje, pero la manera en que lo hace es una manera muy suave. Es una combinación extraña, me explico, es una combinación cubista en donde, eh, por un lado, es como cuando te van a inyectar, por un lado te soban un poquito y luego de repente viene la inyección, más o menos así, hermano. Pero fíjate, algo bien interesante, Ani, y estaba yo impresionado, es O que sea, Jorge, perdón, duele, pero te gusta. es correcto, más o menos. Pero fíjate, algo bien interesante es esto. Hay paralelismos muy interesantes, porque tú nos hablas con toda la pasión que sé que tienes con el tema de entrenar a la gente para que su mensaje esté allá afuera. Y yo estudié ciencias de la comunicación. Yo, tal cual, como te lo digo, es la base de todo es la comunicación, de absolutamente todo en la vida. Pero fuera de eso, lo que yo encuentro es un paralelismo muy interesante. Oye, hay que formarse, hay que tener una metodología. Bueno, eso lo veo también en todos los invitados que hemos tenido en Líder a Superhéroe, mi querido René. Tienen conocimiento técnico de lo que saben hacer. Segundo, ¿por qué lo haces? ¿Para qué lo estás haciendo? Todos los invitados que tenemos tienen un objetivo de fondo que es como un llamado de vida, una misión que los obliga a salir contra todo, Gracias. yendo a emprender desde diferentes lados, porque hemos tenido empresarios y empresarias de todo tipo, mi querido René, aquí en estos episodios hasta el momento, y hay un paralelismo ahí, y aunque aquí estamos hablando de hablar en público, son los mismos puntos. Y por último, también el tema que me llamó mucho la atención y que me encantó, en donde dices, ok, Vilma Núñez estuvo con nosotros, se desarrolló, ahorita no tiene, no, o sea, no va a parar, es increíble esa mujer, pero algo que me encanta que dices es, o sea, a final de cuentas, no fue un tema en donde, oye, mi empresa no la va a dejar crecer, porque es buenísima, entonces vamos a detenerla, porque hay mucho empresario que te dice, a mí, yo que entreno personas, yo que entreno empresas, y personal de empresas de manera completamente presencial o en línea o etcétera, pero el tema es lograr que sean mejores en todo sentido. Fíjate que algo muy interesante es que no me lo han preguntado a mí, pero yo he escuchado historias de, oye, ¿y si los entreno y se me van? Ah, Y yo sí, les se digo, escucha. hay una peor cuestión que te puede pasar. Y ahí sí que te dé terror. Y si no los Claro. entrenas y se quedan, ¿qué va a pasar? O sea, está peor O sea, todavía, ¿no? peor. Ahora, tú, ok, llegó contigo, entrenaste, creció, se fue, sigues solamente tú con la agencia. ¿Y qué pasa a partir de ahí con Ani? Porque Ani pues, ya tenía su propio negocio, va creciendo su negocio de una manera exponencial, se convierte en un semillero de talento. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después en la historia de Ani? Bueno, pues la verdad es que seguí en el mundo corporativo dando servicio en publicidad, en promoción y relaciones públicas con clientes maravillosos, Burger King, Krispy Kreme, empresas locales de muchísimo renombre.
Y pues como todo en la vida llegó un momento en el que me sentí como que quería algo diferente. Mi esposo me dice, elige lo que elige lo que quieras porque sé que igual te vas a apasionar. O sea, lo vas a hacer con pasión porque es una característica. Y un paréntesis real, señores, una vez tomé decisión de hacer repostería. Wow. Es un trabajo manual, artístico, porque sí era la repostería artística, pero con una demanda increíble de tiempo, esfuerzo, concentración, creatividad, un montón de cosas ahí. Lo hice por 3 años y un día dije, ya no más, porque evidentemente me estaba atrasando con lineamientos que son los que estoy, evidentemente, en los que estoy involucrada ahora. Esta inquietud, vamos a decir así, este corazón y mente todo el tiempo en movimiento, me seguían hablando internamente de sigue caminando, sigue avanzando, sigue abriendo los ojos, comienza a darte cuenta de por dónde vas y hasta dónde realmente quieres llegar. Les comentaba hace un momentito que el tema de el propósito que tenemos en común es el de servir. Muchos, o sea, unos sirven de una manera y otros simplemente de la que hayan identificado. Pero el hecho de tener una vocación tan hermosa como la de la enseñanza y tener también, haber ido cultivando información, ir modelando información con respecto a la comunicación, mira que la base de la publicidad también fue una escuela enorme, y además duré, ¿cuántos años? Duré 8 años en las universidades más grandes del país entrenando ya a nivel de posgrado, maestrías y posgrados, o sea, gente profesional ya. Parte de lo que más me gustaba, de lo que yo más disfrutaba, tanto en la agencia como en las aulas, era darme cuenta de que eso que yo estuve compartiendo realmente fue recibido y se podía replicar. Wow. ¿Ok? Entonces, eso era como cuando la época de los bizcochos. Cuando yo terminaba el bizcocho no lo quería entregar, no lo quería entregar. Le tiraba fotos por acá, fotos por allá. Era como una especie como de obra maestra que yo decía: "Ah, es que lo quiero ver por siempre". Entonces, era la misma sensación, era la misma adrenalina que sentía en las aulas y que sentía en mi oficina en la agencia cuando yo veía estas personas que llegaron con cero posiblemente a mi oficina y luego tú los veías y le dabas la oportunidad de presentarle la campaña al cliente y lo veías ahí con la pantalla y el PowerPoint hecho, validado, todo lo que tú quieras, pero los veías desenvueltos y vendían entonces el concepto creativo y vendían la campaña y vendían el presupuesto, o sea, y yo decía, wow, entonces comencé a darme cuenta y a reconocer en mí el sentimiento. ¿Qué sientes cuando pasa esto? ¿Qué sientes cuando pasa tal otra cosa? Y comencé a hacer un levantamiento de cómo mi cuerpo se sentía, cómo yo reaccionaba ante eventos, evidentemente, de satisfacción positiva y eventos de no satisfacción, porque evidentemente no todo era lindo. Entonces, en ese reconocimiento me di cuenta que definitivamente mi vocación seguía siendo la enseñanza. Mi vocación seguía siendo el entregarme a los demás, seguía siendo el nutrirme, seguirme formando como persona y entonces poder exponer eso a los demás. Y en esos tiempos en los que las cosas no están tan bonitas, es cuando uno más aprende. Es cuando tienes incluso el tiempo para darte cuenta de qué es lo que no funciona y qué es lo que estás haciendo muy mal, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos te comienzas a cuestionar muchas cosas y a darte cuenta de que tomé tal decisión y no fue tan correcta tomar esa decisión. O no le di importancia a esto y resulta que sí tenía mucha importancia y aquí estás viviendo las consecuencias. Entonces comienzas a poner en una balanza qué estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Entonces llegó un momento en el que me di cuenta que estaba metida en la rueda famosa de sin fin y que ya no estaba siendo feliz.
Entonces, recuerdo perfectamente mi oficina, una oficina bellísima que tenía ahí en ese momento en la agencia. Y yo decía, pero ¿por qué no soy feliz? Tengo un negocio, las cosas van bien, tengo gente entregada, estoy haciendo esto bonito, te decía, los clientes me llaman esto. ¿Y por qué no estás realmente feliz? Y me di cuenta que no, que algo tenía que pasar que realmente me hiciera un cambio en donde yo tuviera que tomar una decisión para emprender en alguna otra cosa. Y comencé conmigo. Ahí decidí buscar realmente qué era lo que me hacía feliz, buscar mi propia felicidad, darme cuenta de que tenía que estar muy atenta a qué me estaba pasando de frente y lo que no me hiciera feliz en el sentido de lo que no me llenara en satisfacción como ser humano de valor, entonces no le iba a dar paso. Entonces, una de esas cosas que cambié fue el tema de la impuntualidad. Eso no me hacía feliz. Y eso tenía que ver conmigo. Eso era una decisión total y absolutamente mía. Entonces, dentro de aquella maravilla de lo que me estaba pasando, con un negocio aquí, con clientes allá, con estabilidad, seguía siendo impuntual. O sea, yo me decía, ¿qué te pasa, Ani? O sea, ¿qué está pasando contigo? O sea, le estás haciendo perder tiempo a la gente, estás entrando a una reunión ya con la cara larga del cliente porque llegaste otra vez tarde. O sea, ¿qué pasa contigo? Entonces me comencé a dar cuenta de que había muchas cosas que había que mejorar en mí misma y dije, voy a ser feliz, pero dentro de lo que realmente debe ser, ¿no? O sea, yo tengo que ser cada vez un mejor ser humano. Y parte de las cosas que de frente me llega así a la rápida es que tienes que mejorar el tema del manejo del tiempo. Y comencé a trabajar en eso también. Entonces, a partir de darme cuenta de eso, sí, me puse planes, puse tareas en los que iba así ya como que tomando en cuenta el asunto. Y dentro de todo ese camino, pues llega 2023, habiendo dejado ya atrás la oficina como publicista, o como estratega de marketing. Sigo dando servicios, pero poquito a uno que otro cliente que evidentemente ya la relación será de por vida, por un asunto de entendimiento, de servicio, de amor y de pasión a lo que hacemos en conjunto. Pero mi realidad fue cambiando en el momento en el que me di cuenta de que entrenarme de manera ya profesional con aval internacional, eh, era en el área de liderazgo, en el área de la comunicación, pues era algo que realmente yo había ido postergando por muchísimos años. Y el 2023, haciendo planes, chicos, o sea, los famosos planes de preparar el mapa de sueños del año siguiente y todo lo demás, pues ahí otra vez puse dos temas que para mí eran importantísimos, que iban a ser parte de mi felicidad, evidentemente, y era justamente el crecer como profesional de la comunicación con un aval responsable que me diera a mí ese peso para poder entrenar sobre el área de la comunicación, el liderazgo. Y por otro lado, muy personal, era poder llegar a tener el peso corporal que yo me merecía, a pesar de lo mucho que me gusta comer, evidentemente. Pero el tema estaba en que era algo que yo iba postergando y que no me estaba haciendo feliz. Entonces, mi meta estaba muy clara. O sea, mi felicidad va primero. Y no me estaba haciendo feliz, me hacía mucho ruido, me quitaba energía, me quitaba concentración y entonces ahí comencé entonces y eso fue parte de, ¿verdad? De los planes 2024 en ese mapa de sueños. Y en enero ambas cosas, de manera muy casual, les cuento, se me abrieron entonces oportunidades. Por un lado, inicié con la International Coaching and Speaker Federation. Los conocí a través de un anuncio en Instagram, tan sencillo como eso. Era la primera vez que venían a República Dominicana y ahí estaba Annie con ese celular de frente, mirando aquel anuncio y le di a ese botón azul que decía más información y me llevó entonces a un WhatsApp que bueno, por ahí les cuento toda la historia.
Y por otro lado, bueno, pues el otro tema también se me dio en una reunión de amigas que participé, recuerdo el 8 de enero del 2024, recuerdo como ahora, y que simplemente se me presentó ahí la oportunidad de una conversación en la que identifiqué que un programa completamente validado, también un programa internacional, podía llevarme a tener esa oportunidad siempre y cuando yo realmente tomara la decisión de manera definitiva de cambiar esa situación que me estaba distrayendo y atormentando. Y aquí estamos, ya una nueva Ani, como muchos dicen. Jorge, a pesar de las pantallas que nos unió en febrero del 2024, pues quizás también pudo darse cuenta de ese cambio y luego ya más a mediado de año, ¿verdad, Jorge? Creo que fue en Bogotá, No, ¿no? no, no. No, Cuando nos volvimos a ver fue en Guadalajara. en Monterrey. Primero Monterrey y luego Guadalajara. Luego Guadalajara, así es. Entonces sí, sí, la verdad es que eso fue ya un tema, sigue siendo y así seguirá siendo un tema tachado. Quería quitarme de la lista eso, ya, tachado. Y luego, por supuesto, seguir perfeccionándome, seguir avanzando en esta carrera tan bonita como es la del conferencismo y el de la enseñanza como tal, con la federación. Ahí entonces sí asumí la responsabilidad como presidenta de la República Dominicana, de la International Coaching and Speaker Federation. Sigo entrenándome, sigo capacitándome, estoy haciendo un coaching en Ikigai, chicos, y Wow. me tiene loquísima, me tiene súper entusiasmada. Por ahí viene una certificación también en propósito de vida bellísima. Y es lo que te decía desde el principio, esto definitivamente pues no para, no para. Bueno, yo tengo varias cosas que he ido escribiendo. Ustedes se han notado que he estado corriendo la cabeza así, y no es que no esté prestando Sí, atención, sino que tengo el cuaderno aquí ay, ay, ay. con los apuntes. Hablábamos de algo y es que lo que hagamos hay que hacerlo con pasión, eso lo mencionabas. Y es Cierto, muy importante, hacer lo que queramos hacer con pasión. Y esa pasión lo hiciste en tu trabajo, en la agencia, pero también cuando estuviste con el tema de la repostería. Ahí estuvo también la pasión. A tal punto que, que no querías soltar el tema de la repostería, ¿no? Cuando así hablas, es. me daba mucha risa cuando mencionabas el tema de que les querías tomar la foto y que no pasara más ahí, que se quedaran ahí. Y otro aspecto que me parece muy importante a nivel de persona y a nivel empresarial, y es el que tenemos que tomarnos tiempos para hacer la evaluación, para autoevaluarnos. Eso que uno aprende, bueno, en algunas partes se conoce como el FODA, en otras partes se conoce como la DOFA. El Ajá, nombre es totalmente diferente. así es. Es analizar, analizarnos como empresa y como personas a nivel interno y también el exterior. A nivel interno, poder conocer esas debilidades que se nos pueden convertir en oportunidades, ¿no? Y las fortalezas para seguirlas potenciando. Ya el resto de la clase del manejo de la FODA o de la DOFA, ya lo dejamos para otra. Pero Claro, a mí me claro. parece muy importante y es poder identificar eso que no me está permitiendo poder brillar como quiero. Y eso aplica también al nivel de la empresa, no solo a nivel personal. ¿Cuál es esa área de la empresa que hoy es una debilidad y que de pronto me puede estar poniendo en desventaja con el mercado? En esa hay que trabajar. Así es. Y ahí llega precisamente de ese análisis, poder identificar y decir, ahora vamos a mejorarlo. Y es lo que tú haces cuando planteas el mapa de sueños y movernos, ¿no? Cuando nos movemos, uno cree que no, y uno a veces eso puede sonar muy poético, el tema de ponte en movimiento, porque cuando te empiezas a mover, las cosas se van dando. Y es que tú dices, ya apareció. No, no es que haya aparecido, es que tú te estabas moviendo hacia eso. Tenías el objetivo ya fijado y ahí aparece la, la federación, ahí aparece el tema de tu amiga y ahí ha ido surgiendo todo. Cuando nos movemos, y eso, vuelvo y lo digo, aplica a nivel empresarial y aplica también a nivel personal. Y la capacitación continua, definitivamente, para Totalmente. destacar. Así Ani, es. normalmente
esta pregunta se la he formulado de diferentes maneras a nuestros invitados y es, ahorita lo mencionabas, y es cada quien lo dice de una manera diferente. Quiero escucharlo en la versión de Ani, en la versión motivadora de Ani. Hoy alguien que nos está viendo, empresario, una persona que está con propósitos, que tiene sueños, pero se ha quedado ahí. Tal vez ha hecho el mapa, tal vez ha identificado su inconformismo, su incomodidad, eso ay, que le está tallando en la espalda todo el tiempo, pero pues no ha hecho nada. Ujú. ¿Cuál sería Así ese es. mensaje para esa persona o para ese empresario que hoy quiere cambiar esa situación que le incomoda? Claro. Qué linda pregunta, René, porque al final este es el regalo. ¿Ok? Este es el regalo que le damos a la gente, que nuestras experiencias les sirvan a los demás de alguna forma. Y hablo de regalo que no les terminé ahorita y es porque lo entregamos de una forma bonita. Y esos son los regalos. Y no solamente eso, que cuando le entregas el regalo a la persona sí lo quiere recibir. Entonces hay que tratar de que esa entrega esté definitivamente bien envuelta como para que el otro también lo quiera recibir. Y de eso, por eso ahí el tema de la comunicación. Mira, yo creo que cada persona debe ser responsable de cómo se siente. Cuando yo te decía hace un momentito de hacer un levantamiento de tus sentimientos, también tu cuerpo reacciona de ciertas formas. Y si te está doliendo un poquito de la cabeza, y si te está acumulando aquí la tensión en el cuello, y si caminar poco también te cansa más de la cuenta, y si pasa con frecuencia ciertos pensamientos de angustia o ese sustito, ese momentito, tú sabes que a veces nos pasa, o comenzamos a darnos cuenta de que vemos a alguien bien y eso nos da brillo en los ojos y decimos, oye, qué bien, o sea, reconocemos también en que hay algo que puede pasarle bueno a otros. O sea, son muchas las señales. Yo le invito a cada persona, a cada empresario, a cada ser humano que comience a darse cuenta de que son señales. Y esas señales en un día, deben de en un momento determinado, sumarlas todas, irlas llenando, ¿verdad? Señal de esto, señal de aquello, señal de lo otro, y darte cuenta de que todo eso es para que tú conformes tu próximo plan. Y cuando tú te das cuenta de eso es cuando tú tomas la decisión, porque si no, todos estuviéramos haciendo lo que estábamos haciendo desde el día uno, y es imposible. Todos los seres humanos vivimos en constante cambio, y además de eso es importantísimo darnos cuenta que donde estamos ahora, aunque estemos en la perfección de lo que tú entiendas que está perfecto para ti en este momento de tu vida, siempre habrá oportunidad para mejor. Entonces, cuando tú sabes que te mereces más, cuando tú sabes que tú te mereces las cosas más bonitas, mejores o lo que fuera, pues entonces te das cuenta de que algo más tienes que hacer, porque solo no se va a dar. Entonces, si te quedas sentado donde estás, óyeme, ni la loto te va a llegar. ¿Entiendes? Entonces es un asunto de que tienes que definitivamente pararte de ese asiento, y asiento lo digo como el momento en el que estás, en el momento en el que estás viviendo ahora mismo, para que te des cuenta que mereces mucho más que eso, cosas mejores de las que estás viviendo, pero que van a depender al 100% de ti. Y como lo decías hace un momentito, René, cuando estás en ese constante movimiento, estás en energía, estás en ritmo, y las oportunidades te van a llegar. Todos pasamos momentos de frustración a pesar de haber tomado decisión, a pesar de estar en procesos, a pesar de que tú sabes que tienes una buena visión, que la meta va caminando, que el sueño va llegando. Todos tenemos un momentito así como que te pesa. Yo tengo el concepto, yo manejo desde hace muchos años un concepto de los 7 minutos. Una locura. Creo que es la primera vez que lo voy a decir en público. O sea, De vamos a develar un a ver, a secreto. ver, a ver. Los 7 minutos, o sea, imagínate que estás pasándotela malísimo, ¿verdad? Estás en frustraciones, estás entendiendo de que las cosas no se te están dando, de que hay un bache en tu vida profesional, personal, la que sea, no importa. Y ya va a llegar el momento en el que
te derrumbas, de que lo que le llaman la famosa depresión, que no lo es, pero sí es ese momento de ese bajón. Óyeme, te invito a que te tomes el celular, si es lo que más cerca tienes, pongas el cronómetro, 7 minutos, lo sueltes y date solo ese tiempo para echarte toda la basura que tengas encima. Solo 7 minutos. ¿Por qué? Primero porque sí necesitas darte cuenta de que estás tocando fondo para que tu mente pues entonces abra camino, pero con la conciencia de que vas a abrir camino, no para quedarte ahí, porque nada más tienes 7 minutos. O sea, échate encima, latígate, échate la culpa si quieres, échale la culpa al mundo, al gobierno, al país, a lo que tú quieras, el amigo tuyo que te dejó, lo que sea. Solo 7 minutos. 7 minutos pasaron y te abres a nueva vida, pero ahora ¿con qué? Papel y lápiz, manito. Papel y lápiz que vamos a escribir qué es lo próximo. ¿Ok? ¿Y qué es lo próximo? Ya te echaste, te lloraste, te echaste de todo encima, pero después de esos 7 minutos vamos a hacer el plan, cómo vamos a cambiar esta situación, porque aquí no te puedes quedar. Entonces ahí comienza una nueva visión, una claridad mental donde pides a Dios incluso que te llene de sabiduría, que te llene de claridad, que te llene de fortalezas, que te ponga en la situación correcta para tú comenzar a ver luz donde antes quizás no la veías. Y comienza a escribir, porque escribiendo te das cuenta de que los planes realmente se hacen. Y cada plan lleva una serie de tareas y cada tarea lleva una fecha. Dime tú cuántos 7 minutos vas a necesitar luego. Muy pocos, porque ya tienes trabajo que hacer, tienes luz, tienes claridad. Ok, entonces tienes ya un camino por delante en el que ya sabes que si tu plan tenía la tarea de que tenías que llamar a 3 clientes hasta el día de mañana, papito, ¿dónde está el teléfono? A llamarlo. No lo conseguiste, sustituye ese por otro más, porque son 3 que necesitas. Entonces, cuando tú te pones en acción, definitivamente tu vida comienza a tener una nueva forma de existir, a tener una nueva forma de ver las cosas, a que nada te rompe de nuevo de una manera que te tumba mucho más allá de 7 minutos que te pudiste permitir el día tan sencillo como eso. Mi Es una querida, locura, pero de verdad que está precioso, de verdad, y te lo agradezco, está increíble. Eh, Nos quedaríamos, híjole, toda la vida, dice por ahí la canción, ¿no? Platicando, pero honestamente se nos está acabando el tiempo. Tenemos que ir cerrando. Eh, Cosas que me llevo importantes. La primera es, empresario, empresaria, estás empezando o estás con la idea y no sabes si lanzarte o no. Estás entre que salgo al mundo del emprendedurismo o me quedo en donde estoy. O a lo mejor ya estás dentro de un emprendimiento tuyo o heredado, porque luego sucede y dices, bueno, es que no se siente tan bien estar aquí adentro. Pues mira, la pregunta que hace Annie y que me encanta porque se la hizo ella a sí misma y de ahí cambiaron cosas es, ¿eres feliz? O sea, ¿realmente te hace feliz? Lo escribía en el Método Alive, en el libro, y decía, es que muchas veces empezamos con toda esa ilusión y de repente, pues a la mitad del camino se convirtió en un monstruo y nos está lastimando. Y el tema a veces es, ok, sí, sí es mi pasión, perfecto, ponle orden. Lo que dijiste tú, Ani, tírate tus 7 minutos a hacer el berrinche de tu vida, échale la claro. culpa a todo el mundo y a los 7 minutos ponte a resolver, ¿no? Y dale la vuelta a tu monstruo. O si no es para ti y eso no te hace feliz, no lo hagas. En una Exacto. sociedad donde se promueve que todo mundo tiene que ser emprendedor, no es cierto, no todos tienen que ser emprendedores, pero si es tu llamado, dale con todo y reinvéntate cuantas veces necesites. Aquí tenemos una Ani que no hablaba con nadie, que estaba en una esquina, que le gustaba ese lugar y que sus mejores amigos eran los libros, que después Así es. alfabetiza a una niña y se convierte en maestra siendo niña, que después de eso se convierte en una persona que se prepara tanto que termina generando su propia empresa de publicidad, de marketing, para jalar la atención de otras personas y empieza a llevar relaciones públicas, que es todo otro mundo. Y cuando está tocando el cielo con las manos con esta empresa propia, dice, ¿sabes qué? No estoy siendo feliz. Voy a lanzar una cosa distinta y le voy a enseñar a la gente a que sus mensajes tengan poder. No tengas miedo, de verdad, empresario, emprendedor, de reinventarte. Aquí tenemos un ejemplo de alguien que se ha reinventado cuantas veces sean
Y la verdad, mi querida Ani, hay una frase preciosa del crecimiento personal que dice, crece tanto y cambia tanto que a quien veas después de un año tengas que volverte a presentar porque no eres la misma. Ese es tu caso. Ani, muchísimas gracias por tanto, por darnos tanto a ambos. De verdad, yo siento que hay mucho aprendizaje dentro de este podcast para la gente que lo escuche. Solamente quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón, Ani, por estar con nosotros, por compartirnos tu historia, por compartirnos el aprendizaje. Mi querido René, como siempre, muchas gracias por acompañarme en esta locura, en esta aventura, donde aprendemos enormemente. Y de mi parte, pues es todo, mi querido René. No sé si hay algo más que agregar, tú dímelo. Yo agregaría lo que aprendo, lo comparto. Wow. Qué bueno. Me pareció interesantísima esa frase para hashtag, lo que aprendo, lo comparto. Muchísimas gracias, Ani, por compartir precisamente eso que has aprendido con nosotros y con quienes tienen la posibilidad de ver este contenido. Y quienes ven este contenido, ¿qué tal si lo que ustedes aprenden aquí también lo comparten e invitan a otros para que pasen por ahí, se suscriban a The Líder a Superhéroe y nos sigan iba a decir que en Instagram, en Spotify, en YouTube, en Facebook y compartan con otros para que hagamos crecer esta comunidad y poder seguir aprendiendo de grandes invitados como la que hemos tenido el día de hoy, como Ani. Ani, un abrazo desde Colombia, Jorgito, muchísimas gracias y a todos, gracias por estar con nosotros en The Líder a Superhéroe. Adorada Ani, un fuerte abrazo, gracias. Gracias igualmente, chicos. Bye. Won't waste another minute, no, I won't. I'm a man on a mission.